nombre es Ángel y voy a contar la experiencia de cómo el Evangelio de Jesucristo y Cristo, que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, cambiaron mi vida cuando nada ni nadie en este mundo podían ofrecerme un cambio. Espero que esta mi experiencia te sea de bendición, ya que con el amor de Cristo te lo voy a contar para que tú puedas ser bendecido. Quizás tú no tengas problemas con drogas, quizás tú no tengas problemas con alcohol, quizás no tengas problemas con cigarrillos, pero si eres sincero o sincera, debes de reconocer que sí hay un vacío en tu alma, y ese vacío solamente Cristo lo puede llenar. De lo que yo te hablo es de salvación, y tú y yo necesitamos salvación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Espero que mi testimonio te sea de bendición y de ayuda para que puedas conocer a Dios personalmente. A la edad de 17 años aproximadamente, entré un día en mi casa y me pude llevar la sorpresa hasta ahí. Era un joven que trabajaba en un taller como mecánico. Tenía una novia, era joven, como cualquier muchacho puede tener o aspirar en esta vida, un trabajo, una novia, con muchas ganas, con mucha ilusión de vivir, así como quizás tú estás en este momento escuchándome. Pero cuando entré aquel día en mi casa, pude observar que todo el mundo lloraba al fondo de mi casa. Cuando entras en mi casa, en un pasillo, y justo al final se encuentra el salón. El salón se encontraba lleno de personas. Yo sabía que algo iba mal, pero no me podía imaginar exactamente qué es lo que sucedía. Pero sí noté rápidamente que estaba mamá, que estaba mi hermana Rocío, pero aunque estaba mi vieja y aunque estaba mi hermana, pude observar que mi padre no estaba. Muchas personas lloraban desconsoladas y noté un ambiente que no era nada familiar. De repente alguien gritó y exclamó y dijo: «Es su hijo, ahí viene». Yo venía de escuchar música de la calle. Yo pregunté y dije: «¿Qué pasó?». Primero no querían explicarme, no querían exactamente decirme. Yo era un hombre que amaba y estimaba mucho a mi padre. Él, en una fe errada, como le habían enseñado sus padres, estaba completamente errado a la verdad bíblica entre Dios y los hombres. La palabra de Dios dice en Levítico capítulo 20, versículo 6, si la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de su pueblo. Por lo tanto, muchas personas tratan de ir al hechicero, tratan de ir al brujo, pero Dios te hace una pregunta en este momento y te dice: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta no la tienen los hechiceros, no la tienen los que practican tarot, ni Wicca, ni espiritismo. Mi padre era un practicante del espiritismo, y cuando aquel día entré en mi casa, él era el hombre trabajador, el hombre que nunca hacía fraude ni cosas por el estilo, gracias a Dios, pero en una fe errada. Y de lo que yo quiero hablarte en el día de hoy a través de mi testimonio es de la salvación que todo hombre y toda persona necesita. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, aquel día cuando entré en mi casa, un hombre trabajador que nunca había tenido problemas, pero me dijeron: ha tenido un accidente, y es que él en su ignorancia, en su quizá manera de querer buscar y agradar a Dios, pero estaba errado, porque no se basaba a través de las Escrituras, pues ya hemos leído que tales personas no van a entrar en el reino de los cielos, antes bien Dios las cortará en su momento debido.
Cuando entré en mi casa me dijeron, papá tuvo un accidente. Yo dije, ¿y dónde está papá? ¿Dónde se encuentra mi padre? Alguien se me acercó y me dijo, me señaló el lugar donde mi padre había tenido un accidente, pero yo no me podía imaginar lo que iban a ver mis ojos en cuestión de unos minutos. Yo me acerqué a un campo de fútbol que se encuentra aproximadamente a unos 150 metros de mi casa, muy cerca, a 5 minutos a pie andando. Cuando me acerqué, yo vi, es un campo de fútbol, todavía ese campo sigue ahí, hoy en día. Vi mucha gente en un barranco que miraba para abajo. Justo abajo de ese barranco lo único que había eran olivos. Y yo vi mucha gente que miraba para abajo, pero había un silencio patético. Algo triste y duro. Estaban a punto de ver mis ojos, pero no me podía imaginar que iba a ser tan fuerte y tan duro. Cuando me acerqué allí, alguien volvió a exclamar, ahí viene su hijo. Entre medio de la gente fui abriéndome paso, y cuando mis ojos pudieron alcanzar el filo del borde del terraplén que allí se encontraba, donde el campo de fútbol acababa, pude ver cómo había ciertos olivos, y de un olivo yacía la vida de mi padre, sin vida ya. Él había cogido una soga y tristemente se había ahorcado, poniendo punto y final a su vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aquel día muchas cosas se vinieron abajo en mi vida. Yo miré al cielo y muchas cosas venían a mi mente. No me lo podía creer. No era una película, no era algo que estaba viendo en televisión, era algo real. Aquel que por muchos años me había estado enseñando y ayudando y trabajando en uno y otros sitios para que a mí no me faltara de nada, gracias a Dios. Y así es. Y hoy en día sigo igual, gracias a Dios. Pero en ese mismo momento a mí se me vinieron muchas cosas abajo. Cuando yo vi el rostro de mi padre ahorcado, era como una daga que vino a mi corazón y me rasgó mi corazón de arriba abajo. Ya puse en duda muchas cosas, inclusive la misma existencia de Dios. Eran momentos difíciles. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, Jesucristo describiendo al diablo dijo, el ladrón no viene para robar, sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. El problema del hombre es que tú y yo le hemos dado la espalda a Dios. Tú y yo estamos caminando sin Dios. Tú y yo quizás tengamos religión, pero no tenemos a Dios. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Jesucristo no vino, hizo lo que hizo para que tú tuvieras una simple y sencilla religión hueca y vacía y hasta hipócrita, como suele ser en los mayores de los casos. Muchas personas en sus oraciones diarias dicen, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero eso hay que hacerlo, eso hay que vivirlo, hay que perdonar. Perdonad y seréis perdonados, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. He ahí la triste realidad de lo que es una vida apartada de las Escrituras. Conozco muchas personas que dicen ser cristianas, conozco muchas personas que dicen creer en Dios, pero no basta con creer en Dios. Satanás también cree en Dios y tiembla, dice la Escritura, pero no por el hecho de creer en Él va a ser salvo. Jesucristo comenzó su ministerio después de que Juan el Bautista acabara su ministerio. Jesucristo comenzó predicando el mismo simple y sencillo mensaje, pero claro, porque Jesucristo siempre habló claro. Él comenzó diciendo arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Sencillamente un hombre tiene que hacer una parada, tiene que hacer, y cuando digo hombre me refiero a hombre o mujer, tiene que hacer una parada, un stop en su vida, donde reconozca que es pecador, y con una simple y sencilla oración, que no me cansaré de repetir a lo largo de este testimonio, le pida perdón a Dios, invitando a Jesús a su corazón. Gloria al nombre del Señor. Después de ver así a mi padre, pues tú te imaginarás, como no había forma, no había manera ahora de coger las riendas de mi vida. Imagínate, el muchacho que trabajaba, que entraba en mi casa, me encontraba a mamá, me encontraba a mi hermana, ahora comencé a tener fuertes peleas. La gente comenzó a criticar y a murmurar. El hombre es dado a eso, a juzgar, a criticar los problemas de los demás. Pero la mano del Señor se extiende para bendecir todavía en los días de hoy. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de que me quisiera dar cuenta, estaba teniendo fuertes peleas en la calle. Un día, yo me daba cuenta que mi carácter iba a más, iba a peor. Estaba sin Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Tu problema no es el vecino, tu problema no es el de arriba, no es el de abajo, no es tu jefe, tu problema es tu pecado. Tu pecado ha hecho una barrera, ha hecho una pared entre Dios y tú. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 añade y dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, antes de que me quisiera dar cuenta, ya estaba en situaciones muy tensas, de mucho peligro, peleas a veces de mucho peligro. Un día probé el hachís, me di cuenta que aquella droga traía una risa, unas carcajadas a mi vida, pero momentáneas, pero aquello no arreglaba el vacío que había en mi alma, aquello no me arreglaba, aquello antes bien me empeoraba, porque ahora tenía el problema que tenía con los nervios, con la tensión, con la depresión, y cuando no unos arranques, que yo mismo me daba cuenta que algo no iba bien, incontrolado, pero algo me sucedía, yo no entendía qué era. A consecuencia de la muerte de mi padre, yo me fui un día al mismo libro donde mi padre hizo aquello que puso punto y final a su vida. Y quiero también hoy decirte que los homicidas, la palabra del Señor dice que no entrarán al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, aquel día me fui a aquel olivo y nunca se me olvidará que miré al cielo y le dije: Dios, tú no existes, y si existes yo no quiero saber nada de ti. Y puse a Dios por responsable y maldije aquel día a Dios. Pero no solamente eso, sino que ahora comencé a caminar en mi libre albedrío, porque si tú y yo tenemos algo hermoso que Dios nos ha dado y que a veces se nos olvida, es porque muchas personas dicen: ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite lo otro? Porque Dios te ha dado un libre albedrío para hacer con tu vida como tú quieras. Si tú quieres meterte a hacer lo malo, dale para adelante, pero no te va a ir bien. Si tú quieres meterte a cristiano y tornarte a Dios, la vida va a tener paz y gozo, y tú vas a tener una relación con Él que te va a hacer sentir bien, y a la vez vendrás a paz con Dios. Pero tu libre albedrío quizás no lo estés usando bien, y es tu pecado el que te ha separado de Dios, y es tu pecado el que te ha esclavizado, porque el que practica el pecado, la Biblia dice que queda atado de su pecado. Hoy bebes y fumas y te drogas, y mañana eres preso y estás atado por eso. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Comencé a caminar en droga, hice uso del hachís, pastillas. Antes de que me quisiera dar cuenta, tenía peleas fuertes en mi casa y en el barrio. Mamá tuvo que irse, mi hermana tuvo que irse, y yo ya, mi vida estaba completamente destruida. Comencé a hacer uso de la heroína. Primero la fumaba en papel de aluminio, pero aquello iba más y a más y a más. Un día recuerdo que salí a la calle y necesitaba cada vez tomar más dosis y necesitaba más dinero. Un día alguien que se inyectaba me dijo: oye, ¿por qué no pruebas a inyectarte la heroína? Y yo le pregunté: ¿pero eso es peligroso? Él me dijo: sí, pero el efecto es más fuerte. Y el problema es que ahora tenía que papá se había suicidado, mamá se tuvo que ir a consecuencia de mis peleas, mi hermana se tuvo que ir a consecuencia de mis peleas, y ahora era adicto al hachís, al alcohol, a las pastillas y a la heroína. Y ya no solamente hacía uso de heroína, de cocaína, sino que también tenía que inyectarme, para vergüenza mía. Y gloria de Dios, hoy te cuento que si quizás tú crees que no tienes esperanza, Job 11:18, la palabra te alumbra y te dice: tendrás confianza, porque hay esperanza. Él es el Dios de los imposibles, donde no llega la metadona, donde no llega la ciencia, donde no llega el psicólogo, ni el brujo, ni el hechicero. Llegará la sangre de Jesucristo si hoy la aceptas por fe en tu corazón, y te hará una nueva criatura para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, no en una religión, sino en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al nombre de Jesús. Un día mi vida ya no tenía ningún sentido. Papá se había ahorcado, te cito brevemente, mamá se había ido, mi hermana se había ido, yo era adicto a droga, me encontraba en el salón de mi casa. Te lo voy a contar cómo lo viví, sin ponerle, quitarle ni añadirle. Bendito sea el nombre de Jesús. Resulta de que me encontraba en mi casa, gloria a Dios. El suicidio rondaba por mi cabeza. Quizás hoy el suicidio ronde por tu cabeza, pero la solución no es el suicidio, gloria a Dios, porque los homicidas no entran en el reino de los cielos. Échale mano hoy a Jesucristo, bendito sea su nombre.